.5. La temperatura a esta hora en San Rafael 9 grados 2 décimas, la humedad 60%, a viento del sudoeste a 3 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con este proyecto para instaurar en Mendoza el juicio por jurado, y para eso nosotros hemos convocado al senador Adrián Reche, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andamos? Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar con ustedes. Este es un tema complejo, es un tema que sí, tiene bastantes, por ahí, aristas que a nosotros nos gustaría, de alguna manera, en este espacio, analizar un poquito, evaluar, como para que la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia, tome un poquito una idea de esto que se viene en cuanto al juicio por jurados. Este es un proyecto que está ya en la legislatura. Efectivamente está en Cámara de Diputados. Fue presentado y está tratándose en las comisiones respectivas, que es la de legislación. Todavía no pasa a Cámara de Senadores, donde yo integro. Ya tendría que tener media sanción para poder pasar y tratarla, pero estamos al tanto del proyecto y podemos hablar hoy en día del mismo. Comentame los alcances que tiene este proyecto, Ariel. Bueno, es un tema complejo y muy técnico, entonces lo vamos a tratar de bajar bien sencillo para que nos puedan entender. Para que la gente lo entienda. El juicio por jurado es una manda constitucional que está dispuesta desde la creación misma de la Constitución. En 1853, el artículo 24 ya nos decía que la justicia tenía que ser por jurados. Esto forma parte de lo que se denomina, o que todos comúnmente, por ahí la gente escucha, la democratización de la justicia. Es eso, es hacerla propio del sistema republicano, o es el sistema por jurados, donde el mismo pueblo sea el que va a formar parte de quien va a enjuiciar a una persona que está sindicada de que ha cometido un delito. Forma parte de nuestros sistemas republicanos y democráticos. Por ahí nosotros siempre nos hemos quejado de una justicia muy alejada, muy divorciada de la sociedad, y esta es una manera de acercar la sociedad, a la sociedad, para que sea más transparente, para que sea más pública. Siempre hemos hablado de una justicia hermética, cerrada, y la verdad que es un servicio público que tiene que brindarse al ciudadano y que tiene que tener la misma transparencia que el resto de los dos poderes. O sea, no se modifican absolutamente nada con un poder ejecutivo o legislativo. De esta manera, si bien desde el 1853 está contemplado el juicio por jurado, con las reformas que se hicieron en la Constitución y puntualmente en el 94, se ratificó y se mantuvo la disposición de que intervinieran los jurados, interviniera el pueblo para resolver un conflicto de este esquema. No significa que va a tener ni la dirección del proceso, ni mucho menos, siempre va a estar cumpliéndose con las normas procedimentales, cumpliéndose con las garantías constitucionales. Va a tener el órgano acusador, que es el Ministerio Fiscal. Del otro lado vamos a seguir teniendo la defensa, la defensa de aquella persona que está sindicada, y el juez que nos va a dirigir el procedimiento. No va a ser aplicable en todos los delitos. No se va a aplicar en principio en todos los delitos, sino que está previsto el proyecto de ley que ingresó a la legislatura simplemente para los del artículo 80 del Código Penal. ¿Cuáles son? Son los homicidios agravados, son aquellos hechos que generan un fuerte impacto social y que por ahí generan el enojo también de la sociedad cuando un juez falla de tal o cual manera. De esta manera, por ejemplo, homicidios por violencia de género, o homicidios de un ascendiente, descendiente, o como pasó ayer en Luján de Cuyo, homicidio a un funcionario policial, o cuando existe también un abuso del funcionario en el ejercicio de su función, es un policía que abusa y comete un homicidio. Estos son los homicidios que van a entrar a juzgarse y que va a intervenir el juicio por jurado. Es decir, que llegado top se va a realizar la investigación normal del proceso, acumulándose prueba, como siempre se hace hasta el día de hoy, pero llegado el día del debate, se va a conformar, va a estar el juez que va a dirigir el proceso y se va a conformar este jurado. ¿Cómo se conforma ese jurado? Bien, para ser porque miembros, van a ser ciudadanos comunes, son, ¿no? Ciudadanos comunes, efectivamente. Van a haber ¿Cómo normas se los selecciona, para digamos? excusar y recusar. Es decir, los requisitos básicos para poder ser jurado no hace falta, son jurados legos. Pensemos que en el mundo occidental, puntualmente,
donde no hay sistemas autoritarios, se implementan este tipo de procedimientos judiciales, en donde tenemos un autoritarismo o una marcada dirección del poder que gobierna. No le conviene que sea el pueblo que juzgue, claro. O sea, siempre deja alejado al soberano o al pueblo, sí, en este caso, porque él tiene el que comanda. Nosotros tenemos un sistema democrático, como yo te decía, y republicano. En este aspecto nosotros, ¿cómo va a estar conformado? Por personas que son legas, que no hace falta tener una instrucción en derecho, y tiene ciertos requisitos que nos da el proyecto de ley, de 18 a 75 años, que esté en pleno ejercicio de sus funciones, de sus derechos cívicos, que no tenga inhabilidades físicas ni psíquicas, civiles me refiero, y de esa manera en el mismo proyecto me va a dar impedimentos para poder ser, por ejemplo, no puede ser el ejecutivo municipal, ni provincial, ni un juez, ni una persona que forme parte, eso no va a poder ser miembro del jurado, un funcionario que está hoy en día ejerciendo funciones del Poder Judicial, o en mi caso, que soy legislador, claro, yo no podría formar o conformar el jurado. Hasta pero que tampoco lo puede ser, por ejemplo, gente que esté trabajando en el municipalidad. Exacto, con cierto rango, directores, secretarios de gobierno, con cierto rango, pero sí el trabajador normal, sí la persona que no tenga una función pública puede formar parte de este jurado. De esta manera, una vez que ya llegamos al debate, para que la gente nos entienda, siempre tenemos lo que se denomina la instrucción previa, que es donde el fiscal investiga el hecho, arrima toda la prueba, y si se comprueba que hay una cierta culpabilidad en el desarrollo de ese delito, en este caso recordemos que simplemente son los homicidios agravados, pasamos al debate, que se fija el debate. Entonces, antes de avanzar con ese punto, te consulto, Adrián. Sí. ¿Cómo se instruye ese ciudadano que fue seleccionado? En principio, ¿cuántos integrantes van a tener estos jurados? Y después, ¿cómo se instruye, digamos, sobre la causa el ciudadano? Porque me llega a mí una convocatoria de la justicia para que yo sea jurado en un hecho determinado, ¿no es cierto? Que no conozco. Perfecto. Que a lo mejor puedo llegar a conocer por los diarios, nada más. Pero me tengo que empapar en el tema, exacto, en las pruebas que le están imputando a esa persona que está sindicada en ese homicidio. ¿Cómo se llega, digamos, a tomar el conocimiento como para poder dar después una opinión responsable respecto de la culpabilidad o la inocencia de esa persona? Bien, nosotros ahí se va a conformar en primer lugar con 12 miembros y 4 suplentes. Primero va a haber, antes de la fecha de que tengamos prevista por el debate, nosotros tenemos todo el Poder Judicial que determina y nos organiza todo el funcionamiento de la investigación y después de los debates. Recordemos que nosotros hace poco también se introdujo una reforma muy importante en lo que es la administración de justicia, que es los juicios plurales, donde ya el juez ya no es el dueño de un pseudo reino que tiene de su juzgado, sino que ahora él va a administrar causas, va a resolver causas puntuales, y esto nos genera que no haya retraso a la hora de resolver, porque si el juez que le toca instruir o juzgar tiene algún tipo de suplencia, va a ir al otro que lo va a reemplazar. Entonces evitamos esas demoras injustificadas por ahí en la resolución de los casos. Entonces, en este aspecto, nosotros, antes de fijarnos en la fecha de debate, ya se realiza el sorteo con 48 miembros. De esos 48 miembros, después se van a seleccionar 12, los que no tengan impedimentos para ser excusados o recusados, y de esos 12 también se le van a sumar 4 para los suplentes. Llegado el debate, esto pensemos que va a ser un estilo como se ve en las películas, realmente, porque no solamente forma parte del sistema anglosajón, el sistema norteamericano, sino que también todo sistema romano, que nosotros los abogados lo conocemos como el sistema romano, que nuestro propio derecho es influencia del sistema romano, también lo poseen. Entonces, llegada a la audiencia, el mismo proyecto dispone que el juez va a estar en cara al público, las partes van a estar en cara al juez,
y el jurado va a estar a la derecha de ese juez que va a dirigir toda la audiencia. Entonces llega lo primero que obviamente se le notifica cuál es la causa a la persona que ha sido designada, y ella puede excusarse porque dice: yo tengo un impedimento, yo tengo un interés, o yo ya fui parte en un jurado este año. Esto se selecciona antes de pasar. A lo mejor, exacto, puede conocer a las partes. Claro. Yo puedo ser amigo, íntimo, o a tal vez, familia, o a la familia. Claro. Entonces eso es un impedimento para mí para poder resolver. Pero y en ese caso, suponete, yo me planteo esto, si por una casualidad llega a conformar este jurado una persona que es conocida de la familia de la persona que está imputada, y la justicia desconoce este nexo por ahí, entonces no digamos, no lo recusa porque desconoce, y esa persona tampoco, digamos, expone su vínculo con la familia. No son cosas que por ahí pueden complicar este tipo de Lo mismo pasa pasa con los jueces. Se entiende que a lo mejor esa persona puede llegar a votar a favor de la inocencia de esa persona. Lo mismo pasa con los jueces hoy. Puede haber un vínculo, un nexo, que la misma carga que se le impone al jurado también se le impone al juez. Y tiene sanciones en este caso. En la misma norma dispone, primero, que va a haber un periodo donde esa preselección de 48 miembros se hace con el juez y las partes, quien acusa y quien defiende también. Es decir, y se hace un estudio previo para poder llegar a los 12 miembros. Las partes tienen derecho, yo como defensor del imputado puedo saber, o el Ministerio Fiscal, quien acusa, o incluso la misma víctima con su querella, puede ejercer todo el control sobre el jurado. Eso va a ser muy importante. Eso incluso se ve en las películas mismas de Estados Unidos, se ve el control querella, previo, digamos, que se hace evalúa la conformación del jurado. La querella, el fiscal y el defensor, porque puede haber que haya un enemigo dentro del una persona con quien ha tenido una discusión y también sea un enemigo del imputado. Entonces, en este sentido, hay una preselección donde va a haber un preestudio con alguno de los abogados intervinientes para... Exactamente. Entonces todas las partes todas las partes tienen el derecho y la obligación de efectuar el control sobre el jurado, y por eso mismo el proyecto nos da las herramientas para poder excusar y recusar. Entonces quedamos que, bueno, en esta selección que tengamos, llegado a la audiencia, al debate, las partes exponen cuáles son los hechos que se van a ventilar. O sea, yo les explico, como si fuera el fiscal, les explico cuál es el delito que se está investigando, se hace todo un sondeo de la prueba que se ha recabado y se toma toda la prueba oral. Acordémonos que son audiencias continuas, donde hay una proximidad de las partes a la prueba, que eso se llama inmediatez en el derecho, donde yo estoy cerca y en contacto con toda la prueba, con el testigo, con la declaración de la víctima, con la declaración del imputado, con los peritos. Entonces, primero pongo en conocimiento a ese juzgado de cómo fueron los hechos, y después nos introducimos en la etapa probatoria para poder determinar, ese jurado determinar si existió. 2 puntos tiene que resolver: si existe el hecho y si ese hecho deriva la culpabilidad o no de la persona que está sindicada del delito. Claro. Después de eso, bueno, sigue el mismo proyecto, nos determina que eso tiene que cumplir un montón de requisitos en el aspecto de mantener el secreto de lo que se informa, la privacidad, que no tengan un contacto con el exterior, el juzgado. Se van a cumplir determinados requisitos para mantener la imparcialidad de ese juzgado y de ese jurado, y que sea de lo más puro posible. Exactamente, o sea, uno de los puntos, digamos, clave de esto es que esa persona que fue convocada para integrar ese jurado no ventile cuestiones vinculadas al proceso con su entorno. Exactamente, ahí por eso mismo el proyecto... Una cosa muy difícil también de controlar. Es difícil de controlar, pero bueno, también implica las sanciones para quienes forman parte del jurado. Tenemos sanciones, es una carga pública y va a tener las condiciones de un funcionario público en el ejercicio de esta función. Entonces va a estar sometido a los mismos tipificaciones en caso de incumplimiento de los deberes de un funcionario público, la divulgación de secretos de los hechos que forman parte del secreto, y que él, con la carga de un funcionario público, va a poder ser penado incluso con prisión. Entonces, todo este incumplimiento también implica sanciones para el jurado. Es decir,
nos implica un cambio radical en nuestra forma de nuestros 100 años de justicia, donde generamos una apertura hacia la ciudadanía para que forme parte en las decisiones también, en este caso solamente de delitos trascendentales, como lo es un homicidio agravado, pero implica también un cambio radical, como se viene haciendo y se viene gestando en este último tiempo, ya con los procesos orales, con los cambios de funciones de los mismos jueces, de pasar de un sistema inquisitivo como el que veníamos hasta hace poco tiempo, hasta el 2017 que implementamos el sistema acusador adversarial. Para que la gente nos entienda, el sistema inquisitivo era donde teníamos un juez de instrucción que era como un dios, era un soberano, porque él te permitía, te investigaba y te generaba medidas como un allanamiento, te procesaba y te elevaba a juicio. En cambio, hoy tenemos un fiscal que investiga, una parte que se defiende y un juez que controla el proceso. Estamos adaptando realmente lo que es nuestro sistema de justicia a las normas constitucionales. No se está inventando nada raro, sino que estamos implementando algo que nunca se hizo y que es una manda constitucional y es propio de un sistema republicano y democrático como el nuestro. ¿Está por allí estipulado el tiempo de estos procesos que van a tener estos juicios? ¿Durante cuánto tiempo ese ciudadano común va a formar parte de ese jurado y de ese proceso? ¿Durante cuánto tiempo va a estar condicionado por estos, digamos, por todo este proceso? Y después preguntarte, bueno, en definitiva, ¿cómo va a funcionar esto? Porque hay un punto allí que a mí me genera cierta inquietud, me hace ruido. ¿Qué pasa porque el jurado después tiene que dictar, digamos, su veredicto en forma unánime? Unánime. Esto significa que que tienen que estar todos de acuerdo. Exacto. Absolutamente todos. Los 12 de acuerdo. ¿Qué pasa cuando uno no está de acuerdo? Cuando uno no está de acuerdo implica que dentro de un caso relevante, choqueante para la sociedad, como es un homicidio agravado, es porque tendría que haber pasado algo o dos cosas puntuales a las que tiene que resolver el jurado, o que no existió el hecho, o que del hecho no derivó la culpabilidad de la persona, no quedó acreditado que realmente en este caso de homicidio agravado, de femicidio, violencia de género, un abuso de autoridad, o un homicidio hacia un funcionario policial, entre otros, que están tipificados en el artículo 80, no existió el hecho. Es difícil de no hacerlo. Pero esta misma pregunta te puede pasar con un juez. Hoy el juez, que en mano de una sola persona que va a quedar la disposición de ese debate, de esa investigación, él mismo te puede decir, mire, a mí yo creo que no es culpable y te absuelve. No implica que un jurado con 12 personas, y en este caso de hechos relevantes, sea menos eficiente o más eficiente que tengamos un juez. Lo que tenemos que entender nosotros es esa apertura o ese control ciudadano también en el servicio público de justicia, en esa administración de justicia, donde tenemos generalmente los magistrados, que ellos ingresan en su función y permanecen, y por ahí con su cúmulo de trabajo, con su gran cantidad de casos que tienen que resolver, tampoco nos garantiza la imparcialidad y la objetividad a la hora de resolver el caso. Entonces la idea es que exista este control y que permita a nosotros también democratizar la justicia y que no quede en manos siempre, sin esto que implique una crítica al Poder Judicial, pero puede existir realmente que haya una concentración de poder o una perpetuidad en ese cargo que también impiden muchas veces resolver con la objetividad que se necesita resolver. ¿Qué pasa entonces cuando no se logra un veredicto en forma unánime? Cuando no se logra un veredicto en forma unánime, el juez tiene que absolver a esa persona porque se considera que no existe el hecho. O sea, no queda acreditada realmente la comisión del delito. Primero. Tenemos dos veredictos. Si la persona es acusada, el veredicto es acusado, el juez va a determinar la pena, que generalmente, el artículo 80 habla de penas de prisión perpetua, que si bien no existen en nuestro país también, porque hay leyes que van disminuyendo con el paso del tiempo, pero es el que impone el número de años que vas a estar condenado, que vas a estar privado de tu prisión, es el juez.
Lo que único que hace el jurado es determinar si sos culpable o no. Si no sos culpable... ¿Puede ser que el juez, digamos, tenga un veredicto contrario al jurado? En su inteligencia podrá tenerlo. Es decir, pero... que suponete que por una circunstancia X, el jurado determina que es culpable. Determine, o al revés, o que la persona es inocente porque no se reúnen la cantidad de pruebas para condenarlo. Es vinculante para él. Pero el juez dice, no, para mí es culpable. No, él no puede opinar en la culpabilidad o no. Él tiene que someterse a lo que se decida ese jurado, y disponer en base a lo que se resuelva. Si nos indica que es que no hay culpabilidad, es el jurado entonces es vinculante. el que falla. El jurado el que te dice tu culpabilidad o no. Y el juez que va a tener esa dirección del proceso, y las partes que les queda todos los recursos procesales, el juez es el que pone las penas. El fiscal va a poder ejercer los recursos pertinentes, como cualquier sentencia que se dicta hoy en día. Si el juez te absuelve, los fiscales pueden recurrirlo. Eso, en eso no se ha modificado absolutamente nada. Incluso el mismo fiscal, a la hora del debate, puede ver que las pruebas que se rinden, el fiscal es quien investiga, quien acusa, quien lleva adelante las mismas pruebas, puede solicitar la no aplicación de una pena, porque no se acredita el mismo hecho. Entonces, en ese caso, directamente, el juez tiene que absolver. Eso pasa hoy en día también. Seguro. Para mí, lo que yo te planteaba recién, que es, digamos, me genera inquietud, es esto, de que, bueno, si no se logra la unanimidad en el veredicto del jurado, el caso vaya a una nueva instancia, digamos, o a un nuevo juicio, y bueno, si en esa segunda instancia o en este segundo juicio ocurre lo mismo, que el jurado no tiene un veredicto en forma unánime porque uno o dos integrantes o los que sean no comparten la misma opinión que el resto, ese imputado o ese acusado quede absuelto. Sí, puede pasar igualmente con un juez. Como te comentaba recién, si de la prueba que se rinde hoy en día, vos que crees que hubo un homicidio desde afuera, que lo ves y decís, este homicidio no fue es tremendo, mirá el impacto que causó, pero el juez hoy en día te ve que de la prueba que se rindió no existe culpabilidad, te lo va a absolver igual. En este sentido lo mismo. Acordémonos que las partes siguen estando, los principios que rigen el proceso penal van a seguir estando, las partes con cada una de sus armas, cumpliendo armas en el sentido jurídico y legal, me refiero, cumpliendo lo que le convenga al fiscal para acreditar. El fiscal tiene que acreditar la culpabilidad. Nosotros, recordemos, pasa que esto es un cambio radical en nuestra cabeza y tenemos miedo a esta intromisión del pueblo tal vez, pero recordemos que hoy en día tenemos un principio constitucional que hay que acreditar la culpabilidad de la persona para condenarlo. Si no, rige el principio de inocencia. Son principios que por ahí nos olvidamos y creemos que el juez lo es todo. O confiamos que el juez lo es todo. Pero no así. Tampoco te da mayor garantía de una resolución acorde un juez. Y lo hemos visto y hemos criticado incluso un montón de resoluciones desde afuera sin saber lo que pasó en el expediente. Entonces, en este sentido, realmente se tiene que preocupar el fiscal por acreditar la culpabilidad con la prueba que exista, y la parte defensora, bueno, va a tratar de ejercer sus actividades para que no se vea que su cliente ha sido el culpable o su representado ha sido el culpable de la comisión del delito. El jurado va a determinar en base a esa prueba que se rinda, prueba que va a tener que someterse a los mismos controles que se vienen sometiendo. En eso no va a variar nada. Claro. Sí nos implica, obviamente, es un cambio de cabeza radical en lo que venimos ejerciendo. Es un cambio de paradigma en nuestro derecho, como lo hemos venido realizando, de cambiar del papel escrito a las audiencias orales, de cambiar de un solo juzgado que siempre tenía su poder soberano en las causas que le tocaba a un juzgado plurales, donde intervienen simplemente para resolver, evitando la demora en la resolución de las causas. Son cambios paradigmáticos que realmente en el mundo funcionan y funcionan muy bien, e incluso van en contramano de sistemas como el que veníamos hasta hoy y que son muy criticados porque te generan esto, como hablábamos al principio, ese divorcio de la justicia con la sociedad, estar alejado, de considerarlo en un pedestal
superior a cualquier otro funcionario público. Te consulto, Adrián, estos cargos de jurado a los que deberá someterse el ciudadano si es convocado, ¿se pueden rechazar o hay que argumentar o hay que justificar de alguna forma ese rechazo? Por ejemplo, que a mí me llegue la convocatoria a conformar un jurado, ¿no es cierto? De la misma forma que a cualquier persona le puede llegar la convocatoria, no sé, a ser presidente de mesa en unas elecciones. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, pero yo no quiero, o sea, no tengo ganas, no me interesa, no. Puedo negarme, decir no me gusta, no quiero, no, o estoy obligado como ciudadano a digamos, a conformar este jurado y si si de alguna forma no voy a hacerlo, tiene que primar por ahí un justificativo muy importante, como que en ese momento yo voy a estar de viaje, no voy a estar, tengo un problema familiar, Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí la respuesta es, primero, siempre, si nosotros queremos criticar un servicio público, una actividad, una función pública, la verdad que para criticarlo de afuera, mejor quedarse callado. Tenemos que formar parte y tenemos que tomar una actividad, una participación activa del ciudadano en todas las funciones públicas. Porque desde lejos criticarlo y no tratar de vincularnos o inmiscuirnos en ellos, la verdad que deja mucho que desear. Por otro lado, eso es lo digo en el sentido de que la verdad que tenemos que tomar esa conciencia ciudadana la responsabilidad y la responsabilidad cívica en todos nuestros actos, o sea, desde votar, formar parte desde un acto electoral hasta formar parte de la administración de justicia en este sentido. Por otro lado, se ha impuesto como una carga pública, es una obligación de asistir, salvo los casos que la misma ley o el mismo proyecto me indica, casos de excusarme, que yo tengo un interés, que tengo un impedimento físico, que bueno, en este caso tenga un viaje, que lo tenga que justificar, que no voy a estar presente en la fecha que me han fijado para el debate. Pero por otro lado también la reglamentación de la ley nos dispone que va a ser remunerado esa actividad y tampoco te va a generar, si vos sos trabajador, estás en relación de dependencia, tampoco te va a generar ningún tipo, no te puede generar ningún tipo de problema ni con tu trabajo, ni con tu asistencia, ni con tu modificación, claro, en aspectos obviamente para cuidar al ciudadano que va a formar parte de ese jurado y para generar también la conciencia de que tenemos que hacerlo, no solamente como una obligación, sino también como un derecho de poder participar en este tipo de resoluciones que generan un impacto social. Así que en este sentido, bueno, va a ser una carga, pero también vas a tener una retribución por ese funcionamiento. Incluso se prevé, la misma ley prevé viáticos por el caso que te tengas que trasladar o si te tenés que hospedar, porque el debate puede durar 3-4 días, tal vez lo haces en un día, pero generalmente como son casos resonantes en principio a los cuales se va a aplicar, son debates donde hay mucha prueba para rendir, entonces puedes que tengas que quedarte 2 días y se prevé también los viáticos necesarios para el hospedaje, la movilidad del jurado. Claro, a ver, esto va a ser por circunscripciones judiciales, me imagino, sí. Y en este caso, por ejemplo, San Rafael, General Alvear y Malargüe pertenecen a una misma circunscripción. Exacto, judicial, a la segunda circunscripción. Entonces puede pasar de que sea convocado un ciudadano de General Alvear para participar del juicio aquí en San Rafael una persona de San Rafael. ¿Qué pasa con ese ciudadano? Bueno, ese ciudadano, además de cuidarse, Malargüe, de cuidarse todo lo que respecta a su función, a su actividad, va a ser remunerado y va a tener los viáticos necesarios para su viaje, para el hospedaje, para la comida. Eso va a estar todo dispuesto, lo ordena el mismo proyecto que se disponga por la reglamentación que después va a ser el Ejecutivo de ser aprobado el proyecto. Bueno, ¿en qué estado está este proyecto? Me decías que ya ingresó. Ingresó en la Cámara Baja, en Cámara de Diputados, está en su tratamiento en comisiones y recién aún está en toda la discusión previa a ser tratado en el recinto. Todavía estamos, es decir, está en el inicio del trámite legislativo para poder convertirse en ley. La idea es que, bueno, lo dispone el mismo proyecto que, de ser sancionado este año, tome
vigencia a partir de los delitos que se cometan en enero del 2019. Pero bueno, recién está iniciado, falta un largo camino para poder terminar, convertirlo en ley, en realidad. Exacto. Adrián, ¿están confiados ustedes en que esto va a ser un aporte, digamos, a la administración de justicia en general? Yo creo que sí, yo creo que la verdad que se ha venido realizando un cambio, como lo dijiste recién, paradigmático en todo lo que es la administración de justicia dentro de lo que nos compete como provincia, porque no podemos modificar nosotros la pena de un delito, eso es una competencia del Congreso de la Nación, pero sí lo que es el procedimiento, es decir, los andamiajes para que una acción penal vaya llevando, o el camino que va a seguir para determinar la culpabilidad o no de una persona. En este caso se ha venido realizando un cambio totalmente con lo que respecta a, recién creo que hablaba el jefe Munives, hablaba de lo que es el procedimiento para las prisiones preventivas, las audiencias orales, la intervención de ese sistema acusador adversarial, los controles por parte de los jueces, y en esta última instancia también vamos a incorporar la participación del ciudadano en la resolución puntual del caso. La objetividad la debemos tener siempre, sea un juez que tiene 20 años en su cargo y en este caso un jurado que intervenga para determinar la culpabilidad o no de un hecho que se le va a ventilar y que va a cumplirse con todas las disposiciones y las garantías que están en nuestro Código Procesal Penal y en nuestra Constitución. No te digo que va a ser más o menos ágil, porque eso no implica la agilidad, tener un juicio por jurado o no. Lo ideal sería que fuera más o menos justo. Es que sea justo, es que el ciudadano que haya mejor justicia, que mejor calidad de justicia. Exactamente, ahí va, no la agilidad, porque eso lo estamos haciendo con los otros cambios en el proceso penal, sino que sea justo, que volvamos a hacer más confiable a la justicia, que ese servicio público sea más transparente, que el ciudadano tenga un control realmente en lo que se decida en un caso, y más que nada cuando son casos que tienen un impacto trascendental en la sociedad. Por ejemplo, el caso que pasó ayer en Luján de Cuyo, con este chico que intentó matar a su pareja y después asesinó a 2 efectivos policiales. Son casos que te generan un impacto y te generan un enojo en la sociedad. Entonces, la verdad es que esa democratización, eso forma parte de nuestro sistema democrático, donde el pueblo es el que tiene sus funcionarios, sus representantes, y también tiene una participación activa en los 3 órganos de gobierno. En este caso, en el Poder Judicial también lo debería tener. Así que yo en ese sentido lo veo como un buen avance también hacia una justicia también hasta más transparente, más pública, por así decirlo. Seguro. Creo que por ahí los miedos que surgen de esto es también en cuanto a lo ideológico que siempre está presente, ¿no? Hay gente que lógicamente tiene una concepción de una justicia más rígida, más dura, más que caiga, digamos, de forma más contundente arriba del acusado, en este caso de la persona que puede haber cometido un homicidio, y hay personas que tienen una visión mucho más light del tema, por llamarlo de alguna manera, o más garantista por ahí, de decir hay que darle una segunda oportunidad, porque no sé, cometió ese crimen a lo mejor sin querer, o porque no sé, fue una emoción violenta, esta persona tiene que, y eso me parece que todos son condimentos que juegan a la hora de un veredicto del jurado, donde ese pensamiento de cada integrante del jurado es una cuestión vital. O sea, me parece que hay personas que pueden pretender una condena. Yo te pregunto, ¿vos crees que hoy no pasa eso? ¿Con nuestros funcionarios? ¿Con nuestros magistrados? Donde tenemos más que nunca vigente teorías o doctrinas garante abolicionistas prácticamente de las instituciones. Hoy pasa, hoy tenemos. Yo siempre digo, la ley es una. Y el mandato constitucional nos indica, tanto el juez, o en este caso los jurados, tienen que aplicar la ley. Nosotros por ahí tergiversamos
lo que dispone una ley, lo que dispone una normativa, para encontrar teorías o soluciones que no lo dice la ley. Nosotros tuvimos que modificar en este proceso disposiciones claras del procedimiento penal para que no hubiese forma de dejar matices o lugares escritos para decir cuándo va a aplicarse una prisión preventiva o no, en este caso. La verdad que eso ocurre hoy y lo tenemos con nuestros jueces presentes, que tenemos jueces que son un poco de aplicar más la ley o más mano dura, como quieras nombrarlo, o como popularmente se le conoce, más garantistas. Yo creo que las garantías están en nuestra Constitución nacional, en nuestra Constitución provincial y en nuestro procedimiento. Y de ese no nos tenemos que apartar. Pero eso no va en que tengamos un jurado o un magistrado. Hoy, con el sistema de justicia que tenemos actual, están estas dos teorías vigentes, sí, y depende de dónde te toque, depende de cómo te va a ir. Entonces, esta intervención ciudadana por ahí, que es al quien te impacta, es quien te choca el hecho resonante, es lo que también te va a hacer a vos, o lo que buscamos, que generemos esa justicia más objetiva a la hora de resolver el caso. Exacto. Entonces, la verdad que bueno, ese tipo de doctrinas por ahí se los dejo más a los que han estudiado Derecho y a los magistrados, sí, o que a un ciudadano de a pie común, que bueno, va a resolver más con criterio de calle. ¿Cuándo se trataría este proyecto en el Senado? ¿Cuándo termina, digamos, el trámite en comisiones? Eso va a tener, obviamente, como es un proyecto que nos implica un cambio radical en nuestra cabeza, en nuestra justicia, va a tener comisiones que van a demorarse mucho porque vas a tener invitados seguramente a Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, para que charlar, debatir, para mejorarlo, en contra y en pro. Entonces, son trámites complejos en este tipo de procedimientos que no nos va a ser fácil decir. No te puedo decir ahora, el mes que viene lo estamos tratando, claro, en el Senado, ¿viste? Eso va a depender mucho de la evolución y parte que queremos que sea un proyecto consensuado, que realmente estemos todos de acuerdo, que estemos todos convencidos que vamos por una mejor justicia. Entonces, la verdad que, bueno, trámites complejos no te puedo decir en un mes o en 2 meses lo vamos a tener. Adrián, te agradecemos la visita, de haber podido dialogar de un tema tan importante como este. Gracias a usted por invitarme y por poder transmitir el trabajo legislativo en estos cambios radicales que generan, a mi criterio, una mejora en la justicia y en los servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos.